para este gran evento, la manifestación del poder de Dios será una realidad en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, que estará siendo preparada en este tiempo final para recibir esa manifestación poderosa de Dios. Y para lo cual muchas profecías han sido habladas por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento por medio de sus diferentes profetas, y también en el Nuevo Testamento por los apóstoles del Señor, como San Pedro y San Pablo, y otros mensajeros que él envió en diferentes tiempos, y también a través del reverendo William Branham, mensajero, precursor de la segunda venida de Cristo y mensajero de la séptima edad de la iglesia de la Odisea o iglesia gentil en su séptima etapa. Él estuvo hablando de esta etapa gloriosa en donde los hijos de Dios serán manifestados en gloria, en donde los hijos de Dios que han muerto físicamente serán resucitados en cuerpos eternos y glorificados, y los que estamos vivos seremos transformados. Para esa manifestación viene una etapa en la cual fue transportado y a la cual fue transportado el reverendo William Branham, y vio esa etapa a la cual él le llamó la tercera etapa, en donde el poder de Dios no tendrá limitaciones en cuanto a lo que estará haciendo, y habrá un ministerio manifestado por el Espíritu Santo, y habrá una multitud grande de personas recibiendo las bendiciones de Dios, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo a Cristo como Salvador, y habrá un ministerio operado por el Espíritu Santo en un mensajero, una persona, y habrá una carpa o catedral grande colocada en algún lugar del planeta Tierra. Y todo país pues desea que sea en su tierra, en su país, para que las bendiciones de Dios lleguen a ese país y grandes maravillas de parte de Dios sean manifestadas. Siendo que la manifestación de Dios por medio de Cristo en su iglesia ha sido siempre en el territorio donde se ha estado cumpliendo cada etapa o edad de la iglesia, esa manifestación será donde se esté cumpliendo la etapa final de la iglesia del Señor Jesucristo, en el territorio, lo cual corresponde al occidente, al continente americano, que es el oeste del planeta Tierra, el occidente. Así como el lugar santísimo donde estaba manifestado Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, fue en el occidente, en el oeste del templo. Allí estaba la manifestación de Dios en el lugar santísimo, porque el lugar santísimo estaba en el oeste, o sea, en el occidente del templo. Y ahora no tenemos el tabernáculo que construyó Moisés ni el templo que construyó el rey Salomón, pero hay un templo, un nuevo templo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que comenzó a ser construida en el este, y su construcción se ha extendido de este a oeste, y ahora en la actualidad se encuentra en el oeste, en la construcción del lugar santísimo de ese templo espiritual, en el cual Dios, por medio de Cristo y el Espíritu Santo, se manifestará en toda su plenitud en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por consiguiente, la promesa para esa manifestación corresponde al occidente, al continente americano, que consta de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. En algún territorio del continente americano aparecerá ese gran auditorio, carpa o catedral, en donde habrá miles de personas escuchando la predicación del Evangelio de Cristo y recibiendo a Cristo como Salvador, miles de personas, y miles también recibiendo sanidad divina.
Por lo tanto, todos los países creyentes en Cristo desean que esa manifestación sea en su país, como también en Puerto Rico, todos desean que sea esa manifestación en ese terruño caribeño, en esa isla del Caribe. Como también la República Mexicana desea que sea en algún lugar de la República Mexicana. Como también el Brasil desea que sea en algún territorio del Brasil. Pero no hay ningún problema. Todo lo que estará cumpliéndose en esa tercera etapa, en esa gran carpa o catedral que va a aparecer, será transmitido para otras naciones a través de satélite y de internet y en todas las demás naciones. En los diferentes auditorios, carpas o templos podrán tener grandes pantallas con los equipos necesarios para recibir la señal de televisión y ser transmitida en pantallas gigantes para todos los que se reunirán en los diferentes países para escuchar la predicación del Evangelio, recibir a Cristo como Salvador y muchos recibir también sanidad divina y ver la gloria de Dios manifestada en su nuevo templo, la iglesia del Señor Jesucristo, que será dedicada a Dios y para la morada de Dios en espíritu en medio de esa iglesia, en esa manifestación plena de los hijos de Dios, en donde se cumplirán todas las promesas correspondientes a este tiempo final, y en donde también para ese tiempo surgirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que estamos vivos en este tiempo final. Todo eso será en la manifestación de los hijos de Dios, en cuerpos eternos y glorificados. Y todo está ligado a la visión de la carpa que tuvo el reverendo William Branham, en la cual dice que le fue dicho por Dios que eso sería, y ahí sería el cumplimiento de la tercera etapa. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final estará trabajando en pro de que aparezca esa carpa o catedral gigante para que la gloria de Dios sea manifestada en medio del cristianismo, en medio de su iglesia, y millones de seres humanos sean beneficiados con la predicación del Evangelio de Cristo, recibiendo salvación y vida eterna, y muchos recibiendo también sanidad divina, y viendo la gloria de Dios manifestada en toda su plenitud. Y las cosas que fueron vistas manifestadas en parte a través de los apóstoles y diferentes mensajeros de cada etapa de la iglesia y a través del reverendo William Branham, serán vistas manifestadas en toda su plenitud, y no habrá limitaciones en cuanto a lo que Dios podrá hacer en esa etapa que está prometida para ser manifestada en este tiempo final, en el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Yo estoy trabajando en pro de todo lo que va a hacer que se cumpla la promesa de la tercera etapa en la visión de la carpa o catedral gigante que vio el reverendo William Branham y en donde vio la gloria de Dios manifestada. ¿Y usted qué está haciendo? Es necesario que usted haga lo que corresponde hacer en este tiempo, usted como ministro junto a su congregación que Dios le ha dado para trabajar en su obra todos los días de vuestra vida. Por lo tanto, adelante todos trabajando en pro de lo que hará que se cumpla la visión de la carpa o catedral gigante y sea manifestada esa tercera etapa.
nosotros contamos con Cristo y Cristo cuenta conmigo. ¿Y con quién más? Con cada uno de ustedes también, para que seamos los instrumentos de Él, para Él a través de nosotros traer existencia esa visión de la carpa, materializarla para Él manifestarse en toda su plenitud. En algún lugar del planeta Tierra, del continente americano, aparecerá esa carpa o catedral gigante donde se cumplirá esa tercera etapa y la manifestación del poder de Dios será sin límites. Adelante Miguel también, trabajando en pro de todo aquello que hará que esa visión de la carpa se haga una realidad y la tercera etapa sea manifestada. Y ustedes también, ministros que me escuchan, adelante trabajando en pro de ese programa divino. Y ustedes, amigos y hermanos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, adelante también trabajando en pro de ese programa divino que está prometido para ser llevado a cabo en este tiempo final. Yo les agradezco a todos ustedes lo que han estado haciendo por Puerto Rico para la compra del terreno, el pronto pago para los pagos mensuales y también para la compra de ese nuevo edificio, de ese nuevo auditorio, de ese nueva carpa o nuevo edificio que va a ser construido, el cual acomodará miles de personas. Y así como ustedes en diferentes países desean que la visión de la carpa se cumpla en vuestro país, Puerto Rico también desea que se cumpla en Puerto Rico. Por lo tanto, no importa dónde se cumpla. Lo importante es que se cumpla. Y se va a cumplir en el lugar donde fue visto, donde fue mostrado por Dios al reverendo William Branham. Y todos estaremos brazo a brazo trabajando para que se cumpla en ese lugar que fue visto. Por lo tanto, trabajemos unidos en ese programa divino, para que pronto veamos la materialización de esa visión y esa profecía que corresponde al tiempo de la restauración de todas las cosas, en donde los hijos de Dios para ese tiempo serán adoptados, serán transformados, lo cual será la redención del cuerpo. Todos adelante trabajando en ese programa divino. Y luego Dios tratará con el pueblo hebreo en su debido momento. Pero primero le toca a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cuando los judíos vean esa manifestación plena de Dios, plena del ángel del pacto en medio de su iglesia, en medio de su iglesia novia, en medio de sus escogidos, ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Y este es al que nosotros estamos esperando. Primero, le toca
a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Cristo, el nuevo templo, donde la gloria de Dios será manifestada en toda su plenitud. Todo esto corresponde a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para el tiempo final, para el día postrero, para el tiempo de la restauración de todas las cosas, para lo cual tenemos la promesa que Dios enviará a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el cual convertirá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en la meta que Dios tiene para este tiempo final y trabajar en pro de esa meta. Yo estoy trabajando en pro de esa meta. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Adelante, trabajando en pro de la meta de lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y que Dios les bendiga y les use grandemente su obra en este tiempo final. A cada uno de ustedes, hermanos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones, y también a cada uno de ustedes ministros de diferentes grupos o congregaciones, y también a ti, Miguel Bermúdez Marín, misionero de Dios, de Jesucristo, en este tiempo final. Y que Dios les use grandemente en su obra en este tiempo final. La trayectoria de la palabra creadora. Esa palabra creadora es la palabra de Dios. Es la voz de Dios para cada edad y para cada dispensación. Todo lo que Dios crea ha sido por medio de la palabra creadora. Por lo tanto, todo lo que Dios estará haciendo en nuestro tiempo tiene que ser hablado primero. Y por lo tanto, tenemos que en la trayectoria de la palabra creadora saber dónde nos encontramos. Para saber dónde Dios estará hablando esa palabra creadora. Tenemos que saber qué dispensación corresponde a nuestro tiempo, y también tenemos que saber el tiempo para el entrelace dispensacional que corresponde a este tiempo final, en donde dos dispensaciones se estarían entrelazando: la dispensación del reino con la dispensación de la gracia. Para lo cual, la palabra creadora de Dios estará siendo hablada para producir ese entrelace dispensacional. También tenemos que comprender las edades y la trayectoria de la palabra creadora en cada una de esas edades, así como ha sido su trayectoria a través de las dispensaciones. Encontramos que la palabra creadora de Dios contiene los pensamientos divinos. O sea que es el pensamiento divino siendo hablado para cada edad y para cada dispensación. Esos atributos divinos tienen que ser manifestados, para lo cual
La palabra creadora tiene que ser hablada en cada edad y en cada dispensación para que se manifiesten esos atributos divinos. Encontramos que la palabra creadora de Dios ha estado en Cristo, el ángel del pacto. Cristo en su cuerpo angelical es el ángel del pacto del Antiguo Testamento. Y por eso es que Dios habló a través de su ángel, el ángel del pacto. La creación fue realizada por el mismo Dios, hablando a través del ángel del pacto. Y toda la obra que Dios ha realizado ha sido por medio de la palabra creadora, siendo hablada por Dios a través de su ángel, el ángel del pacto. Por esa causa lo encontramos en todo el Antiguo Testamento, apareciendo diferentes hombres de Dios. Luego encontramos que Dios, estando en su ángel, en ese cuerpo angelical, entró a diferentes hombres, profetas, y a través de ellos habló. Colocó su palabra creadora en el corazón, la mente y la boca de esos hombres de Dios, de esos mensajeros, y por consiguiente lo que ellos hablaban de parte de Dios era nada menos que la palabra creadora de Dios. Era Dios en ellos hablando esa palabra creadora para producir aquello que estaba siendo hablado. Por eso la palabra de Dios no puede fallar. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Encontramos en la trayectoria de esa palabra creadora de Dios su manifestación a través de los diferentes profetas. Por eso esos profetas hablaban y luego las cosas acontecían. Hablaban cosas para el momento en que ellos vivían y otras para tiempos futuros, los cuales vienen a ser profecías. Y ahora, en la trayectoria de la palabra creadora siendo hablada a través de edades y dispensaciones, podemos ver que la palabra creadora de Dios ha sido colocada en la boca de los profetas de Dios, porque no era del Señor Jehová, sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 19, Dios dice que les hablará por medio del profeta. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Y pondré mi palabra en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por lo tanto, la palabra creadora de Dios en su trayectoria la podemos ver manifestada en los profetas de Dios. A los profetas de Dios viene la palabra de Dios, la palabra creadora para el tiempo en que ellos aparecen en la tierra. Ellos vienen
con las dos conciencias juntas y pueden ver y escuchar en otra dimensión u otras dimensiones. Y por consiguiente pueden ver a los ángeles, pueden escuchar a los ángeles, pueden escuchar al ángel del pacto, a través del cual Dios ha estado manifestado todo el tiempo. Por lo tanto, es a través de los profetas de Dios que ha venido, viene y vendrá siempre la palabra creadora de Dios al pueblo de Dios. Toda persona que quiera escuchar la palabra de Dios la obtendrá a través de los profetas de Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, la voz de Dios. La voz de Dios por medio de su ángel, a través de sus diferentes profetas que Él ha enviado. Luego apareció Jesús, y Él era el verbo, la palabra hecha carne. Dios con su cuerpo angelical, morando en un cuerpo de carne llamado Jesús. Y Jesús decía: yo no hablo nada de mí mismo. Lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que hago. Y lo que Él veía al Padre hacer, eso era lo que Jesús hacía. Y Él decía que era el Padre en Él, el que hacía las obras. Era Dios hablando por medio de un profeta llamado Jesús, que es su cuerpo físico, el cual ya fue glorificado. Por lo tanto, la palabra creadora de Dios en su trayectoria llegó hasta el Mesías príncipe, y después pasó a los apóstoles del día de Pentecostés en adelante, y luego a los 7 mensajeros, cada uno en su edad. Ellos captaban esa palabra creadora de Dios, y eso era Dios colocando en el corazón, la mente y la boca de esos hombres su palabra creadora. Ellos comenzaban a proclamar ese mensaje, y comenzaba a ser creada la edad con hijos de Dios, naciendo en el reino de Dios y viniendo a formar parte de la iglesia de Jesucristo correspondiente a esa edad. Por lo tanto, es por medio de la palabra creadora de Dios que ha estado viniendo a existencia la iglesia de Jesucristo, cada persona en su edad, naciendo en el reino de Dios. Por lo tanto, esa palabra creadora, que es poderosa y más penetrante que toda espada de dos filos, es la que ha tenido la misión de la creación de todas las cosas, porque es la voz de Dios, la palabra de Dios creadora, siendo hablada para traer a existencia las cosas que Dios pensó realizar en cada edad o en cada dispensación, a través de los diferentes tiempos, edades y dispensaciones. Encontramos profecías para ser cumplidas en otro tiempo, del tiempo en que fueron habladas por el Espíritu de Dios a través de un profeta. Pero ha aparecido en el tiempo en que tiene que ser cumplida esa palabra. Ha aparecido un mensajero al cual ha venido la palabra revelada
Él ha tomado esa palabra, Ele pegou essa palavra, ha tomado esas promesas, pegou essas promessas, las ha hablado falou-as y ha dicho, e disse: eso es para este tiempo. Isso é para este tempo. ¿Y qué ha comenzado a suceder? E o que começou a acontecer? Ese mensajero con su grupo Esse mensageiro com o seu grupo ha comenzado a trabajar começou a trabalhar en pro del cumplimiento de esa promesa. Y cuando se ha hecho realidad lo que estaba prometido, a realidade que estava prometido. ¿qué sucedió? O que aconteceu? Lo que dice San Pablo, O que São Paulo diz: siendo imitadores de aquellos que por la fe sendo imitadores daqueles que pela fé obtuvieron la promesa, alcançaram a promessa. alcanzaron la promesa. Alcançaram a promessa. Esas personas que por la fe, Essas pessoas que pela fé, creyendo lo que Dios dijo para ese tiempo, crendo no que Deus disse para esse obtuvieron el cumplimiento de esa promesa, cumprimento dessa promessa, trabajaron trabalharam en todas las cosas que tenían que hacerse em todas as coisas que tinham que ser para que se cumpliera esa promesa, cumpridas essa promessa. porque creyeron de todo corazón lo que Dios había prometido para esse tiempo. Para aquele tempo. Hay personas Existem pessoas que quieren que Dios cumpla lo que Él ha prometido que querem que Deus cumpra o que Ele prometeu y se quedan con los brazos cruzados sin hacer nada, e ficam com os braços cruzados sem fazer nada, mostrando que no creen lo que Dios ha prometido, porque el que cree lo que Dios ha prometido para el tiempo en que está viviendo, trabaja en favor de esa promesa. Encontramos que todo lo que Dios ha hecho en el pasado, tudo o que Deus fez no passado, ha estado haciendo en el presente tem feito o hará en el futuro, ou fará, lo ha estado haciendo por medio de Cristo, tem feito através el ángel del pacto. do anjo do mar. Pero todo lo que Cristo ha estado haciendo Mas tudo o que Cristo tem feito ha sido por medio de seres humanos, tem sido através dos seres humanos, miembros de su iglesia membros da sua en el Nuevo Testamento. Novo Testamento. Y por consiguiente, E por consequência, así como era Dios en Cristo, assim como era Deus em Cristo, es Cristo en su iglesia é Cristo em sua igreja, por medio de la manifestación a través de sus mensajeros, pela manifestação através dos seus mensagens, hablando su palabra creadora en su iglesia, y su iglesia hablando esa palabra que Cristo trae por medio del mensajero, y se cumple así lo que dice la Escritura. El Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, el Espíritu Santo a través del mensajero hace el llamado. Y la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia, extiende ese mismo llamado. Repite esa palabra creadora y la gente viene. Porque el mensajero y el grupo de escogidos de cada tiempo tienen la bendición de recibir la palabra creadora de Dios y traerla, el mensajero, a la iglesia, y la iglesia hacerle llegar al mundo entero. Tenemos la promesa de que para la manifestación de la tercera etapa, en donde el poder de Dios será sin limitaciones, habrá una carpa o catedral gigante. Carpa o catedral. Eso muestra que parece una carpa y parece un edificio o una catedral. Cosa que en aquellos tiempos no existía. Era algo diferente. Por lo tanto, era algo
que vendría a existencia más adelante. a existência posteriormente. Las carpas As tendas, encontramos que tienen cables, vemos que elas têm cabos, tienen postes têm postes, y tienen cables o sogas que se amarran en los lados, cabos ou cordas que são amarradas dos lados, pero le llamo la atención al reverendo William Branham mas chamou a atenção que el lugar donde la tercera etapa estaba siendo manifestada do lugar onde a terceira etapa estava sendo y en donde fue llevado por el ángel e onde foi levado, y en donde él se mantuvo en el aire viendo todo lo que allí pasaba, ele se manteve no ar, vendo tudo que se passava. lo que muestra que no era una carpa o un auditorio de él, O que mostra que não é uma tenda ou um auditório dele, era de otra persona. era de outra pessoa. Él fue Ele foi al futuro ao futuro y vio lo que estaba allí sucediendo. que estava acontecendo ali. En los días de su vida terrenal, Nos dias da sua vida, él dice que no se cumplió. ele disse que não se cumpriu. Él trató de que se cumpliera, Ele tentou que se cumprisse, pero eso era para el futuro. mas isso era para o futuro. Por lo tanto, habrá un mensajero, tiene que ser dispensacional, el cual conquistará E conquistar todas estas promesas por la fe, creyéndolas. crendo nelas, Él las tomará todas esas promesas terá todas as promessas y Dios hará e Deus fará que sean una realidad com que seja bajo el ministerio de ese mensajero dispensacional. El reverendo William Branham dijo que los grandes milagros y maravillas mundiales o internacionales serán para Moisés y Elías. para Moisés e Elias. Por lo tanto, el ministerio correspondiente al cumplimiento de la visión de la carpa O ministério correspondente para o cumprimento da visão da tenda corresponde a los dos olivos, corresponde às duas origens, a Moisés y Elías, a los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. que estão diante da presença de Deus. Cualquier otra persona tratará de que Dios cumpla esa promesa, Qualquer outra pessoa tentará com que Deus cumpra essa, pero solamente la cumplirá mas apenas a cumprirá bajo el ministerio sobre o ministério de los dos olivos. das duas ovelhas, Y por cuanto fue visto e porque foi visto, todo eso siendo manifestado en medio de la iglesia, isso sendo manifestado no meio da igreja, en medio del cristianismo, no meio do cristianismo, se verá esa manifestación. será vista essa manifestação. Ahí estará Cristo Ainda estará Cristo visitando su iglesia visitando a sua igreja, y los judíos verán esa manifestación y dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Para este tiempo final, para este tempo final, habrá un mensajero y un grupo de creyentes en la palabra creadora de Dios que estarán trabajando en favor de lo que Dios prometió para que se haga una realidad. Otros dirán, yo no trabajaré en eso. eu não trabalharei nisso, O no están trabajando en eso, ou não estão trabalhando nisso, aunque sean creyentes mesmo sendo crentes en el mensaje na mensagem de reverendo William Branham. do reverendo William Branham. ¿Por qué? Por quê? Porque no lo creen. Porque não creem. Uno trabaja en lo que cree. Por lo tanto, las palabras dadas por San Pablo en el capítulo 6 de Hebreos
verso 12. versículo 12. Vamos a ver lo que dice. Vamos ver o que diz. A fin de que no os hagáis perezosos, Para que vos não façais negligentes ou preguiçosos, sino imitadores de aquellos que por la fe mas sejais imitadores dos y la paciencia que paciência heredan las promesas. herdam as promessas. Dios lo prometió Deus prometeu y lo vamos a heredar. Va a ser de nosotros. será nosso. Así piensan Assim pensam los que por la fe os que pela fé trabajan trabalham basados baseados en una promesa divina. em uma promessa divina. Vienen a ser herederos Tornam-se herdeiros de lo que Dios prometió. do que Deus prometeu. Se hace una realidad Se faz uma realidade para ellos lo que Dios prometió. que Deus prometeu. Porque la palabra creadora de Dios Porque a palavra criadora de Deus, la tienen esas personas. essas pessoas aprendem. La agarraron bien, Agarraram la creyeron de todo corazón elas de todo coração y han trabajado e têm trabalhado basados baseado en eso que ha sido prometido. Y entonces para esas personas e então para essas pessoas funciona esa palabra prometida. Así será. La palabra prometida de la visión de la carpa. da visão da terra. Todo eso Tudo isso tiene un tiempo. tem tempo. Tiene que aparecer en algún país Tem que aparecer em algum país. esa carpa Esse tempo que vi el reverendo William Branham. Y serán bienaventurados e serão bem y bendecidos e abençoados todos aquellos que habrán trabajado para que aparezca para que apareça el cumplimiento de la visión de la carpa. Y luego Dios hará ahí lo que Él ha prometido. Por lo tanto, los que estarán trabajando en ese proyecto divino, por la fe, heredarán esa promesa, se convertirá en una realidad para ellos esa promesa. Le podrán preguntar, ¿por qué ustedes están trabajando para que tener una carpa gigante, un auditorio? Porque lo creemos de todo corazón, como fue dicho por Dios a través de reverendo William Branham o al reverendo William Branham, y él lo dio a conocer lo que le fue mostrado a él. No son las palabras del reverendo William Branham, son las palabras de Dios por medio del ángel que le hablaba al reverendo William Branham. Por lo tanto, eso es la palabra creadora de Dios que tiene que ser cumplida en este tiempo final. Dios tendrá personas que estarán trabajando en pro de esa carpa o auditorio grande para que venga existencia. Como trabajaron las personas que junto a Moisés hicieron posible con sus ofrendas, con sus donaciones, que se obtuviera todo el material para la construcción del tabernáculo. A tal grado que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que no traiga más. Dios diciéndole a Moisés que le diga al pueblo que no ofrende más. En el caso de la construcción del templo de Dios en los días de Salomón, pasó en la misma forma. Estuvieron trayendo tantos materiales
que ya sobraba material. Y entonces le fue dicho que pararan de traer ya más material. Un pueblo que sabe en qué y por qué está trabajando para la construcción de un tabernáculo o un templo. Miren, ahí tenemos tabernáculo, que era una carpa o auditorio o catedral, un templo de piedras. Ahí tenemos la combinación. Ahora, para este tiempo, en algún momento habrá tanto que algunos dirán, ya no tengo oportunidad para ofrendar más, porque ya se ha hecho la labor. En nuestro tiempo, así como en el tiempo de Moisés y el tiempo del rey Salomón, el pueblo estará colaborando, ofrendando con gozo, porque estará en una labor, en un proyecto basado en lo que ha sido prometido para nuestro tiempo. Si habrá una carpa o catedral gigante, alguien la tiene que construir. No va a surgir sin que alguien la construya. Y alguien tiene que pagar también la construcción. Por lo tanto, habrá un pueblo que estará trabajando para que se haga realidad lo que ha sido prometido. Y por cuanto eso tiene que ser cumplido en medio de la iglesia de Jesucristo, pues la iglesia del Señor Jesucristo estará trabajando en esa labor, juntamente con los ministros, los escogidos del tiempo final. ¿Ven lo sencillo que es todo? La iglesia, junto a los ministros, hace su parte. Y la parte de Dios la hace Dios. Es que Dios ha hecho al ser humano socio en su proyecto. Le ha dado una parte para que cada persona haga en su programa. Somos participantes de toda la labor de Dios. Y por eso también somos coherederos con Cristo. Para estar trabajando en un proyecto de Dios, en el tiempo en que la persona vive, tiene que estar basada esa labor en la palabra prometida, la palabra creadora que ha sido prometida para ese tiempo. Para nuestro tiempo hay palabra creadora prometida para ser cumplida. Yo estoy trabajando en esa palabra creadora que ha sido prometida para que sea cumplida. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Que Dios los continúe usando grandemente en su obra, les bendiga y les prospere espiritualmente y abunde en esa labor los materiales y la parte económica a tal grado que no haya ninguna necesidad. Y que Dios les recompense a todos por lo que ustedes han hecho
lo que están haciendo y lo que continuarán haciendo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y adelante trabajando con la palabra creadora, prometida para nuestro tiempo. Y ahora, para el tiempo final, la promesa es que habrá un lugar, una carpa o catedral. O sea que para el reverendo William Branham parecía carpa y también era una catedral. Las dos cosas. De seguro la forma de construcción y otras cosas y el tamaño, todas esas cosas contribuyen para que haya una explicación de esa forma. Y ahora alguien tiene que ser dirigido para hacer el trabajo juntamente con los demás discípulos, con los demás ministros, como lo hicieron los apóstoles allá. Allá los líderes les tocó hacer esa labor. Y para nuestro tiempo, los líderes en el cuerpo místico de Cristo, juntamente con sus congregaciones, les tocará hacer esa labor, como cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo en donde Dios moraría. Pero le tocó a Moisés hacerlo. Y Moisés habló al pueblo y a los príncipes, los líderes del pueblo, para que con ofrendas voluntarias prepararan todo e hicieran el tabernáculo. Ya Dios había dicho que lo hicieran. Dios había dado las medidas, había dado todo. Por lo tanto, tenía que aparecer las personas, tenían que aparecer las personas que iban a hacer esa labor. Y habría sabiduría e inteligencia dada de parte de Dios para hacer esa labor. Y ahora, la gloria de Dios está prometida para ser manifestada en la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa llamada la tercera etapa, y por cuanto fue vista una carpa catedral y muchas personas dentro y muchas manifestaciones maravillosas de parte de Dios, entonces todos los ministros conocedores de estas profecías anhelamos que aparezca ese lugar para que Dios se manifieste y corone su iglesia y corone su labor en su iglesia, porque eso corresponde a la tercera etapa y ahí van a suceder muchas cosas importantes. Y eso muestra que en esta tercera etapa también se va a estar hablando la palabra y personas que estén en otras naciones estarán captando todo lo que estará pasando y también van a ocurrir los milagros en otras naciones, aunque todo se esté llevando a cabo en un país y en otras naciones conectados con ese país. Ahora, hay muchos cristianos en el mundo. Algún grupo de ministros con algún líder entre los ministros tendrá la misión para eso que corresponde a nuestro tiempo, y él, con el grupo de ministros que Dios le haya dado, hará esa labor y aparecerá una carpa catedral, y si tienen que aparecer 100, trabajará para que aparezcan también.
Pero tiene que empezar por una, la primera. Y si con la primera es suficiente, pues ya entonces no hay más trabajo, sino que con esa se coronará todo el programa correspondiente a nuestro tiempo. Y en esa, pero de ahí saldrá para otras naciones por vía satélite e internet y cualquier otro medio de comunicación. Así es que yo estaré con la Carpa Corporation de Puerto Rico y la iglesia de allá de Puerto Rico. Estaré brazo a brazo con ellos en esa labor, respaldándolos en todo, y todos los ministros que de todo corazón desean estar unidos a esa labor. Que Dios los bendiga y que los use para que hagan el máximo. Que Dios los bendiga grandemente para que a medida que van haciendo más y más, la bendición aumente en ustedes y en vuestras congregaciones. Esto lo digo a ustedes que están presentes y a los que están a través del satélite Amazonas o de internet en diferentes naciones. Ministros de diferentes naciones que están en estos momentos escuchando, también esta bendición es para ustedes. Y espero que pronto tengamos ese nuevo terreno y que pronto también esté pagado ese nuevo terreno y el que está también en pagos actualmente, y también pronto esté levantada esa carpa catedral. Esperamos pues grandes bendiciones de parte de Dios y hay que trabajar para que se haga realidad todo lo que ha sido prometido. Cuando llega el tiempo para cumplirse una promesa divina, todo toma una velocidad de acuerdo al programa de Dios y a la velocidad de Dios. O sea que uno se tiene que acoplar a la velocidad de Dios. Mientras no llega el momento para cambio de edad o de dispensación, las cosas como que van suaves, reposadas, pero de momento toma una velocidad muy grande y es Dios apresurando lo que Él prometió para ese tiempo, apresurándolo para que se haga una realidad. Por eso coloca la palabra en la boca del mensajero de sed y cuando Él la habla comienza esa nueva velocidad que trae a cumplimiento el programa de Dios para esa nueva edad o para esa nueva dispensación. Y cosas que no eran posibles en otro tiempo, luego las vemos aparecer y pensamos, pero en aquellos tiempos hubo personas bien preparadas. ¿Y por qué no lo lograron? Porque Dios no había colocado el cambio de marcha rápido para cumplir lo que Él había prometido. Y eso es, y como no es a través de quien las personas quieren que Dios obre, sino a través de quien Dios eligió. Ahora, conforme a lo que fue hablado por el Espíritu de Dios a través del reverendo William Branham, todo culminará en el programa divino, en una gran carpa catedral, dijo Dios. A él se la mostró. Y para después de eso, no hay otra cosa. Por lo tanto, después de eso, la cena de las bodas del Cordero, el rapto, todas esas cosas. Y será el cumplimiento de esa visión de la carpa
el tiempo donde Dios se va a manifestar en toda su plenitud, en donde Dios estremecerá el mundo por última vez. Ahora, teniendo esa promesa de una visión para ser cumplida en medio del cristianismo, entonces Dios estaría apresurando esa palabra prometida para ponerla por obra en nuestro tiempo. Como en el tiempo de Moisés, Dios quiso tener un tabernáculo, una carpa, en aquellos días, en medio del pueblo que se estaría moviendo de etapa en etapa, y apresuró esa palabra, le dio la oportunidad a todo el pueblo para que con ofrendas voluntarias cada tribu con su príncipe se unieran para trabajar en ese proyecto. Ese era el proyecto de Dios. Cualquiera podría decir, pero ¿no será mejor mandar a comprar comida? La comida es buena, pero lo mejor es la palabra que Dios ha prometido para el tiempo, para que sea puesta por obra y nosotros ser los instrumentos a través de los cuales esa obra se va a llevar a cabo. Así fue con el pueblo hebreo. Le dio Dios la oportunidad a cada príncipe con su tribu para trabajar en ese proyecto divino. Eso fue lo que le fue mostrado a Moisés. Y Moisés lo mostró al pueblo y el pueblo se unió en ese proyecto. Sus príncipes con el pueblo se unieron a ese proyecto y a tal grado que Dios le dijo a Moisés, dile que ya no más. Siempre en los proyectos en los cuales ustedes se han unido, junto a Miguel y a mí también, para la obra de Dios, siempre ha sido en esa forma también. Ha habido en abundancia y esta no va a ser la excepción. Y en este proyecto divino, vean, porque si Dios dice que va a haber una carpa gigante, que a él le pareció carpa y le pareció una catedral, pues tiene unas características diferentes a lo que eran las carpas de aquel tiempo y lo que son las carpas normales. O sea que no va a ser una carpa normal. Por lo tanto, va a atender unas necesidades que habrá en el territorio donde se haga. También aprecio y agradezco mucho el respaldo que le han estado dando a Puerto Rico en este gran proyecto de la compra de terrenos y la construcción de este nuevo auditorio, de esta carpa catedral que está siendo construida para ser instalada en esos terrenos que se han estado comprando. Ya falta una parte del pronto pago de uno de los terrenos y agradezco mucho lo que han estado haciendo y lo que están haciendo y lo que harán en favor de la compra de estos terrenos y también la construcción de esta carpa catedral que esperamos que muy pronto esté construida y sea instalada. Miguel Bermúdez Marín, este gran misionero, este gran apóstol que Dios
nos ha dado en este tiempo, en la edad de la piedra angular, ha estado a cargo de trabajar en este proyecto en todas las naciones, con todos los ministros y congregaciones, para ayudar a Puerto Rico en ese gran proyecto. Y esperamos que podamos decir algún día, basta ya de ayudar, pues ya todo se ha completado. Como sucedió en el tiempo de Moisés, el cual tuvo la visión en el monte Sinaí de un tabernáculo en el cual Dios moraría, en el cual la gloria de Dios estaría manifestada, y Dios demostró cómo construir ese tabernáculo. Moisés fue un mensajero dispensacional y por consiguiente tuvo la visión, la revelación de lo que debía hacer para la presencia de Dios estar en medio de ellos, manifestada en un lugar. Y le tocó al mismo Moisés la construcción de ese tabernáculo junto al pueblo que Dios libertó por medio de él. Pues todo era para beneficio del pueblo. Y el pueblo tuvo el privilegio de ofrendar para Dios, para que ese tabernáculo apareciera en la escena en medio del pueblo hebreo, el cual estaba de viaje de Egipto a la tierra de Canaán, rumbo a la tierra prometida. Se construyó el tabernáculo y Dios descendió y habitó en el lugar santísimo de ese tabernáculo sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro, los cuales son tipo y figura de Miguel y Gabriel en el templo celestial, y también son tipo y figura de los dos olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías, para ser cumplidos esos ministerios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de Dios, el cual es la representación del templo que está en el cielo. Así como el tabernáculo que construyó Moisés era la representación del templo que está en el cielo. Luego también el templo que construyó el rey Salomón era la representación del templo que está en el cielo. Y también recibió la orden para construir ese templo, el cual ya el rey David, su padre, había visualizado, había visto, tenía los planos que le fueron dados por la mano de Dios, y tenía almacenado mucho dinero, mucho oro, mucha plata, bronce, hierro, y así por el estilo. Y le pasó ese proyecto por orden divina a su hijo Salomón, y el pueblo, unido a Salomón cuando fue ungido como rey, trabajaron en ese proyecto, ofrendaron para que se hiciera realidad ese proyecto y trabajaron en él. Siempre hubo un líder al cual el pueblo se unió para trabajar en el proyecto del tabernáculo y también del templo que construyó el rey Salomón.
Y para la construcción del templo espiritual hay un líder, el cual es Jesucristo. Y ahora tenemos la promesa de que habrá un edificio muy grande, una carpa catedral, que aparecerá en medio del cristianismo en el tiempo final, en el cual o la cual la presencia de Dios estará en la columna de fuego, estará el ángel que acompañaba al reverendo William Branham y que acompañó a diferentes profetas del Antiguo Testamento, y ahí estará Cristo en Espíritu Santo manifestado en el tiempo final, llevando a cabo una obra maravillosa, donde se estará predicando el Evangelio, donde habrá la oportunidad de venir a los pies de Cristo a las personas, y en donde Cristo estará llevando a cabo grandes maravillas, señales y milagros por medio de la palabra creadora siendo hablada. En algún lugar, en medio del cristianismo, tiene que aparecer esa carpa catedral. El reverendo William Branham, el cual vio esa carpa catedral, trató de hacer la realidad en su tiempo, pero no le fue permitido. No logró hacerlo, aunque él trató, pues quiso esas bendiciones que él vio siendo manifestadas en esa carpa catedral. Así como fue un mensajero de Dios en cada tiempo para la construcción del tabernáculo, también para la construcción del templo y también para la construcción del templo espiritual de Dios, que es la iglesia, y el mensajero es Cristo. Habrá también un mensajero en vez de la iglesia del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular, que con su pueblo, el cual será un pueblo no local sino mundial, trabajará en ese proyecto para hacer realidad la visión de la carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham. Ahí estará manifestada la tercera etapa de la cual habló el reverendo William Branham. Ahí estarán hablando sus voces los 7 atributos de Apocalipsis capítulo 10, que es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá. Ahí se estarán cumpliendo las promesas divinas correspondientes al tiempo final para la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en algún lugar aparecerá esa carpa catedral y se habrán unido al mensajero correspondiente al día postrero, todos los ministros y todas sus congregaciones, todos los hermanos, para que se haga realidad esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham. Y así será como llegará a la parte culminante de la iglesia del Señor Jesucristo, y luego todo llegará a su final. Con la gloria de Dios manifestada en el cumplimiento de la visión de la carpa, la iglesia, los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, recibirán la fe para ser transformados y raptados, o sea, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque bajo el cumplimiento de la visión de la carpa, se estará abriendo al público el séptimo sello. Se estará abriendo al público el misterio de la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10.
Por lo tanto, todos queremos trabajar en el proyecto de la carpa catedral que vio en visión el reverendo William Branham. Y respaldamos a Puerto Rico en esa importante labor que está siendo llevada a cabo allá para la construcción de una carpa catedral en un terreno muy grande, muy amplio, para que haya facilidades para autobuses y automóviles, para que haya estacionamiento y haya facilidades también para las personas que estarán en esas actividades de ese nuevo auditorio, de esa carpa catedral, que yo espero que sea exactamente la que vio el reverendo William Branham. Por eso me uno a Puerto Rico, a la Carpa Corporation, en esa labor de ese gran proyecto de la construcción de la carpa catedral que ha sido mandada a fabricar a los Estados Unidos de América. Y aprecio también a todos ustedes que se han unido a ese gran proyecto. Aprecio esa actitud de ustedes de unirse a ese gran proyecto junto al reverendo Andrés Cruz Gallego allá en la República Mexicana y al reverendo doctor Miguel Bermúdez Marín, que junto a los ministros y sus congregaciones, no solamente de la República Mexicana, sino de todas las naciones, se han unido a ese gran proyecto de la construcción de la catedral en Puerto Rico, la cual tendrá espacio para acomodar de 50 a 65,000 personas. Y se transmitirán por el satélite y por internet las actividades que allí se estén llevando a cabo. Por lo tanto, tendrán todas las facilidades en todos los países para estar escuchando y viendo lo que estará pasando en ese lugar, en las actividades que se estarán llevando a cabo allí. Mi deseo es que con la construcción de esa carpa catedral se cumpla la visión que tuvo el reverendo William Branham y que la gloria de Dios sea manifestada allí. Y esa tercera etapa esté en pleno cumplimiento en ese lugar. Ese es el propósito, esa es la meta que hay al tener un edificio, una carpa catedral grande, para así haya lugar para miles de personas. Pero los que están en otros países no tendrán problemas para escuchar, porque tendrán la comunicación del satélite Amazonas y también de internet. Y no tendrán que llegar hasta Puerto Rico. Les llegará a sus países y sus congregaciones la transmisión de esas actividades. Y estarán en sus países como si estuvieran en Puerto Rico. Así es que les felicito a ustedes, Andrés Cruz Gallego, misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín, y a todos ustedes ministros que se han unido junto a sus congregaciones a este importante proyecto de Puerto Rico en la construcción de una carpa catedral
y en la compra de los terrenos que son necesarios para que haya facilidades para el desarrollo de los programas que se llevarán a cabo en ese lugar. En estos días le corresponde a Puerto Rico dar la segunda parte del pronto pago del terreno que se ha estado comprando en estos días. Y sé que todos ustedes, ministros, con sus congregaciones, y el reverendo Andrés Cruz Gallego y el reverendo Miguel Bermúdez Marín, estarán brazo a brazo con Puerto Rico para que tengan ese pronto pago, esa segunda parte del pronto pago. Y también los pagos mensuales que estarán haciendo o que están haciendo de los terrenos y también de la carpa catedral que fue mandada a construir, lo cual esos pagos son mensuales. Bueno, aprecio y agradezco mucho todo lo que están haciendo. Yo también estoy unido a ese proyecto de Puerto Rico, lo respaldo, aunque no esté allá en Puerto Rico, respaldo ese proyecto. Que Dios les bendiga y les guarde y que pronto se haga realidad la visión de la carpa que le fue mostrada al reverendo William Branham, la cual esperamos que sea esa que está siendo construida. Que Dios les bendiga y les guarde y adelante trabajando en ese proyecto junto a Puerto Rico y trabajando también en sus países y en sus congregaciones en la evangelización hasta que entre hasta el último escogido de Dios al cuerpo místico de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde, que Dios te bendiga, reverendo Andrés Cruz Gallego y también reverendo Miguel Bermúdez Marín, y a todos ustedes ministros de todos los países. Y continúen pasando un tiempo maravilloso recibiendo las bendiciones del Señor. Hemos de obtener siempre el éxito en todos los proyectos que llevamos a cabo en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Y en esto también hemos de tener el éxito de parte de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.